Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Blacky de Ser Xbox. Y bueno, voy a hacer un vídeo lo más cortito posible. He puesto en el canalcito, pues bueno, una pequeña encuesta que bueno, siempre al final, pues, unos cuantos amigos, pues bueno, pues contestáis y colaboráis un poquitito con esa encuesta, ¿no? Muy agradecido. Más de la mitad de los votos, pues bueno, han votado que quieren, pues un poco la localización de ciertos equipos, ciertas armas y armaduras y dónde pueden caer, ¿no? Dónde pueden caer. Voy a ir dando algunas indicaciones un poco de las zonas, algunas zonas y lo que puede caer, ¿no? Lo que puede caer. Como siempre, sé que, bueno, pues luego habrá algunos que digan, oye, pues Thor, mira, pues aquí en esta zona, aquí me cae esto. Seguramente me deja alguna atrás. Muchísimas zonas que no pondré, no os pondré y que seguramente vosotros habréis ido y os hayan caído ciertas armas o ciertas armaduras y que no lo pongan, ¿no? O al revés, que yo os diga, bueno, pues aquí caen, os puede caer estas armas, esas armaduras y que vayáis y que no os caigan, ¿no? Este juego depende mucho del RNG, o sea, de la suerte, de, del tiempo de grindeo, del AP, del P, la velocidad de limpieza, cuántos monstruos pues matéis, lo rápido que vayáis, el tiempo de grindeo, como suele decir, y luego muchas veces pues bufitos, ¿no? Bufitos a veces que nos ponemos pergaminos o nos ponemos, y bueno, el tema de la caseta. Es como cuando vino el evento del 30% más de caída, de objetos valiosos, o cuando nos ponemos un pergaminito de Azula de estos, pues bueno, pues siempre el porcentaje pues sube y demás, ¿no? Pues os digo que tanto para bien como para mal os puede caer o no os puede caer y siempre pues a lo mejor tenéis que meterle más tiempo o ir a una zona mejor o equiparos mejor para que os pueda caer, ¿no? Bien, sobre todo para ir más rápido, ¿no? En todas las zonas nos pueden caer piedras o cristales más o menos, ¿no? Vale, aparte de que las armas que os diga, venga, pues aquí me caen estas armas. No es que te caigan a nivel 0, te pueden caer a nivel 1, 5, 6, 14, te pueden caer armas o armaduras con piedras, las cuales, bueno, pues os las vendéis o la equipáis con algún personaje que os interese, o bueno, vais al herrero y sacáis las piedras porque os interesan las piedras, ¿no? Al final, mirad cómo está el mercado de piedras y o que os interesa a vosotros tenerlas, ¿no? Tanto de armas como de armaduras, ¿vale? Bien, tengo aquí un poco apuntado alguna cosita, pero bueno, como os digo, seguramente me digáis, oye, pues aquí cae esto, aquí cae lo otro, sobre todo más bien para los niveles para empezar. Está claro que el nivel top de un personaje pues es equiparse con todas las equipo boss que cae con grietas, cae con ir a los horarios de los bosses, hacer pergaminos, pues te pueden caer ese equipo de boss, ¿no? Que es el equipo final, por así decirlo. Pero bueno, pues otros personajes a lo mejor que estéis empezando o que queréis equiparos con un equipo normal, ¿dónde caer? ¿Que todo está en el mercado? Sí. ¿Que queréis el reto? Como yo, de ir a una zona y grindear y a ver si te cae esa pieza o esas piezas para utilizarlas, para hacer fallos, para equiparlo con otro personaje? Pues bueno, esta es la posibilidad. Bien, vamos a ver, vamos a... Por un lado, quiero dejar esto claro, ¿eh? Joyería, la cual se debe de empezar, lo voy a dejar aquí, se debe de empezar una vez que se equipe un poquito. Yo siempre recomiendo que hagáis el modo historia. Estoy aquí cocinando. El modo historia. Y bueno, pues cuando alcancéis cierto nivel y descubráis ciertas zonas, pues ya, oye, yo creo que podríais intentar buscar. Y como digo, ya la zona de media, la joyería más importante. No voy a seguir tampoco un orden, pero voy a ir por zonas y demás, ¿no? Bien, supongo que cuando estéis algo equipados, que ahora os diré un poco piezas por piezas y demás, el anillo de Osula,
joyería, vamos, en general, ya sea conjunto, vamos, colgante, anillo, pendiente y cinturón. Bien, aquí veis que tengo Azula, un anillo en ese caso, veis, conjunto, que dan, bueno, pues 5 piezas de la precisión más 23 piezas, vale, sobre todo 5 piecitas, vale. Como veis, colgante, mina de hierro abandonada, anillo, campamento gel, pendiente, campamento gel, cinturón, santuario de Elrich. Esas son las zonas en las que caen, bueno, pues todo ese conjunto, ¿vale? Las piezas, ¿ok? Las 5 piezas, conjunto, donde pueden caer. Lógicamente, ahí hay 4, pero bueno, pendientes y de anillos son 2. Ya depende de las combinaciones que o lo que nos puede caer. Bien, ¿qué pasa? Pasa a otras zonas, las cuales aquí os muestra, y nos puede caer el mismo equipo que pondrá Azula, pero se llamaría tenue. Bien, ya veis, anillo de magia tenue de Azula. Puede caer el puesto de gel, base de Basim, valle de Titium, el pendiente tenue, puesto de gel, guarida de los bandidos, templo de Nagas del desierto, nido de guardón. El cinturón de tenue, santuario del Rich, ruinas de Gadri, santuario de media luna, colgante, ya sería en la mina abandonada, guarida de basiliscos, llanura de Taptar y nido de Guarabón. Bien, podéis intercambiar cinturón de... Bien, otra cosa importante, cuando tengáis tenues, dices, ¿qué hago con los tenues? Tenéis 3, por ejemplo, 3 tenues, como veis aquí abajo, de cinturón, y nos darían un cinturón. 3 tenues nos dan 1, 3 anillos tenues nos dan 1. También, si queremos, dices, oye, me ha caído 2 tenues de cinturón y 1 de un tenue de pendiente. Vamos, por ejemplo, a Tarif. A Tarif. Hay varios sitios, pero bueno, yo por deciros algún sitio. A Tarif, al alquimista, ¿vale? Vais al alquimista, aquí. Y por 3, por cada tenue, por ejemplo, tenéis un cinturón tenue, podéis cambiarlo por otra pieza tenue. Tenéis 2 cinturones y tenéis un pendiente. Y digo, es que yo quiero el cinturón, me falta otro cinturón. No pasa nada, vais al alquimista de Tarif, que ya os digo que hay otras zonas, pero bueno, yo por indicaros alguno, cogéis ese pendiente, lo intercambiáis, pendiente tenue por cinturón tenue, ya tendríais 3 cinturones, digo por ejemplo, y ya podríais haceros, y ese mismo os cambia los 3 tenues por un cinturón. Digo un ejemplo, ¿no? Me explico. Bien. Eso por un lado a la hora de hacer, estoy aquí haciendo cocina mientras, de hacer, buscar la joyería Azula, ¿vale? Que es una de las cosas que siempre uno empieza y dices, bueno, y que luego a lo mejor con otro personaje más leveado digo, bueno, pues el resto lo voy aquí para Azula y voy a grindearlo. ¿Ok? Ok, bien. A ver, zona de Kadri, ¿vale? Voy a ver si zona por zona. Zona de Kadri, lógicamente depende de vuestro AP, DP, equipo y demás. Yo voy diciendo zonas un poco más leveadas, un poco menos leveadas. Y diréis, aquí de momento no puedo ir. Bueno, pues habrá otras zonas en las cuales diré y que vosotros veis en el mapa y podéis ir o no podéis ir. ¿Vale? Bien. Zona de Kadri. Armas rosar. ¿Vale? Armas rosar, un montón de armas rosadas, como digo, equipadas con cristales, sin equipar, que os interese, armas rosar, venís a grindear aquí si tenéis 140, pergaminos antiguos, y luego partes para crear el anillo Kadri. Hay partes para crear, os van cayendo partes, aparte, lo mismo que antes dije del tema del DP, de AP, del bufo si tenéis, de la velocidad que limpiéis en el grindeo. Está claro que en cada zona hay basurillas, las cuales pues sacaréis un dinero. A lo mejor aquí vale la basurilla 1200, otros 1500, otros 800, otros 900, otros 1500. Depende de las zonas. Siempre vais a sacar no solo armas, armaduras, cristales y demás, o pergaminos, sino que también basurilla, ¿no? Que eso es para venderlo a cualquier NPC. Bien, como digo, partes para crear anillos Kadri. Que es bastante fácil de hacer el anillo Kadri. Os van cayendo un montón de partes, pergaminos también, bastantes pergaminos. Yo lo tengo leveado el nodo y bueno,
poco leveado, un poco, si pongo, como os digo, los pergaminos azula, que a veces nos dan por evento, nos dan por cositas, y vas almacenando. Y a veces depende de la zona en la que esté, pues lo tiro, ¿no? Y luego siempre hago un bufito más que podamos tener. Siempre es bueno, depende de lo que os interese. Pero como os digo, armas rosar en cantidad, en cantidad. Yo donde más he encontrado armas rosar, aunque hay algunas zonas por ahí, es en Cadri. Pergaminos antiguos, como os digo, y partes para aquel anillo de Cadri que os voy a decir, que son, pues eso, tres partes que se unen y el anillo de Cadri. Hay gente que lo equipa, hay gente que lo hace para hacer fallos, hay gente que lo vende, eso ya depende de cada uno. Yo os digo un poquitito las indicaciones y ya vosotros decidís lo que hacéis con todos estos equipos armas, armaduras que os voy a decir, ¿no? El anillo de Cadri, como os digo, ya veis que aquí, bueno, pues cae en eso la pieza, es que no me hago como una serie de memoria. Anillo de Cadri reúne las piezas anillo azul, que sería este tipo de anillo azul, si lo veis. Ornamento de rubí, que son, como digo, este rubís. Y ornamento de obsidiana. Bueno, bueno. Lógicamente, para hacer el ornamento necesitamos 9 anillos. En X tenemos que... Tampoco quería estar venderme mucho, pero bueno, como lo tengo aquí ya creo que ya lo tengo hasta hecho. Me faltaría luego otro anillo, ¿eh? Me faltaría luego otro anillo, bueno. Vale, 5 ornamentos de rubí y sería el adorno, 5. Aquí tenía el 5. Tenemos que deshacernos. Luego sería coger otro rubí y coger otro. Al final, como os digo, anillo de Cadri, que se vende. Ahí está. Aquí está la decoración de obsidiana, vale. Faltaría otro anillo y otro rubí, que se cae bastante. Y aquí veis todo lo que os podéis caer, ¿no? La espada larga rosar. Bueno, equipo rosar. Cuando os digo rosar, y en todas pueden caer tanto armaduras, piedras y demás, como basuría. En este caso aquí la basuría, que son 1200, ¿vale? Bueno. Voy a seguir con... que no quiero alargarme mucho tampoco. Y quiero ir un poco más rapidito. Bien. Vamos a ir a otra zona y ya no cambiamos de personaje porque si no, en Nagas, zona de Nagas, ¿vale? Guantes Rocava, collar Serap, pergaminos antiguos, ¿vale? Recordad que es el zona de desierto, con lo cual, en Sausan, una zona que a mí me gusta muchísimo, hay gente que no le gusta que vaya, pero bueno, yo voy. Guantes, botas y pechera grunil y todo el tipo de armas crea, ¿vale? Y como digo, tanto piedras como cristales os pueden caer en todas las zonas, a mayor o menor promedio. En Rutum, el Rutum es exagerado, siempre lo he dicho. Y si tenéis un personaje que no lo veis a 50, lo dejáis en 48 o 50, es exagerado. Lógicamente, al haber un promedio de 4 o 5 niveles, el promedio es mayor. Pero aquí venís con. Yo vine el otro día por probar con el del que tengo el 60 y Grinada también. ¿Vale? Aquí es exagerado el tema de Yuria, arma Yuria y tema de bares, exageradamente exagerado. Exagerado. ¿Vale? El tema de Mancha aquí, bueno, también basurillas en todas. El anillo de ogro, hay unos ogros gigantes y el anillo de ogro, a mí nunca me ha caído, pero bueno, supongo también bueno, pues es el RNG, la suerte y demás, ¿no? Pero bueno, están duritos, pero también te pueden caer, ¿vale? En las ruinas del castillo, el casco Agerian, ¿vale? Ruinas del castillo, casco Agerian, ¿vale? Luego está y la daga de bronce y la espada larga. En las tierras pantanosas, el hacha Selec. Monasterio Sangriento, es que si me he visto por zona. El Monasterio Sangriento, que es aquí abajo. Monasterio Sangriento. Monasterio abandonado.
Creo que es por aquí, si no me acuerdo bien. Está el tema de la pechera Geriem. Vale. El tema de bandidos. De bandidacos. Que está por aquí. ¿Dónde están los bandidos? Que no me acuerdo. Si me acuerdo, si me acuerdo. Aquí. El tema de bandidos. Los guantes Eve, Hércules y el collar Yuria, vale. Bien. Kuruto. Kuruto. Aquí nos puede caer hacha cáliz, pendiente de talis y el talismán, ¿vale? El talismán cubre ese. Y como os digo, al final... ¿Todo lo podéis comprar aquí? Perfectamente lo podéis comprar aquí. Lógicamente, a veces a lo mejor no hay... A lo mejor no hay... pues... cositas, todas las que deseéis. Pero bueno, a lo mejor, pues oye... Si no podéis grindear. Pero bueno, yo os digo las zonas y si os acercáis, pues oye... estaba en Kuruto, bien. En la tierra abandonada hay guantes y botas taritas, ¿vale? Granja abandonada, casco talis y cinturón talis. En la cueva, en Marni, en la zona de Marni, está el collar Baris y talis. Campamento Saunil, que está por aquí. Campamento Saunil. Campamento Saunil. Otras no. Es... Aquí está Marni y el Saunil, aquí. Pechera talis, arco bares, hacha, serek, daga, la daga de ataque. Que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. La daga de ataque, ¿cuál es, tío? Que no me acuerdo el nombre. Que es la daga... Daga de acero es... Exacto, la daga de acero. Exacto. Que es la de 6-6. Daga de acero. ¿Vale? En el Saunil. Campamento de gigantes. Campamento de gigantes. Que es aquí. Nos puede caer pechera Gernian, collar talis, hacha, bares, botas talis. Vale. Aquí en esqueletos, lo más importante, que sí que te pueden caer algunas piedras de armadura, tal cual, no sé qué, pero lo más importante y gustoso que uno puede caer es el tema del anillo de la bruja, ¿vale? El anillo de la bruja, el pendiente de la bruja. El pendiente de la bruja sería, bueno, pues una de las cositas que podrá caer aquí. A mí la verdad que me ha caído un par de veces el pendiente de la bruja, pero bueno, ya está, me cayó uno en dúo, ¿vale? Pero es como todo, es como todo. Depende del nivel, depende de la suerte. Bien. Los anillos y pendientes en la isla del pirata, anillos y pendientes del color rojo y azul. Eso ya, si queréis iros hasta ahí. Mucha gente va a grindear ahí, mucha basura, muchas monedas antiguas, vale. Pero bueno, aparte de mí, anillos y pendientes del coral rojo y azul. En gel hablamos de Azula, pero en gel también te puede caer el collar Escalia. Ese collarcito azul. Ese collarcito azul. Carla este. ¿Vale? Carla este. El casco Grunil, como dije, y el elixir, aunque no tiene nada que ver con lo que estoy hablando hoy, pero el elixir de trabajador, ¿vale? El elixir de trabajador que está muy bien. Y que te dan ahí en gel, la verdad, cuando va uno a grindear. El elixir del trabajador. Ahora va y no lo encuentro. O sea que lo tengo con otro personaje. Con el que... No, este no. Este cae muchísimo, ¿vale? Te da más 2 de recolección. Y ahora mismo recolección, bueno, pues son unas cositas que os puede interesar. Ahí dan muchísimos elixir. Si vas grindeando, te van cayendo cositas de elixir. Que yo a veces cuando voy, pues oye... Si te va... Bueno, pues te va a subir recolección más 2, pues te va a venir como que bien. Como que te va a subir y que te va a dar buen beneficio. Bien, en el valle de Titium, ¿vale? Eso ya estamos hablando de la zona del desierto que antes estaba hablando.
El Valle de Titium, ok. Pergaminos antiguos, collar Serap y partes de la brújula. Aquí arriba aquí, bueno, guarida de los bandidos. Pergaminos también antiguos, armas rosar y collar Serap. Ya depende, dices, bueno, pues vengo aquí, pero digo, si voy para rosar, ¿para qué voy a ir aquí si en Cadri me cae en rosar también? Pero bueno. En el altar creciente, santuario este, te caen pergaminos antiguos, collar Serap, anillo crecen y al anillo sucios crecen, que bueno, que al abrir también podéis tener los crecen, vale. Aquí hay una fisura, tengo que estar hasta aquí para esta fisura, que todavía no he venido. En Centauros, una zona también son bastante duros, ¿eh? Como digo, depende del nivel, digo, todavía ahí no puedo ir porque no tengo el nivel, pues oye. Centauruacos, que yo la verdad que bueno, estoy 2.17, 2.18, tampoco es que esté muy fluido para ahí. El casco Rocoba y el cinturón del Centauro, ¿vale? En la zona del cráter aquí arriba, que esta sí que está dura, esta está dura. Pero bueno, si os interesa y estáis al nivel. Pergaminos antiguos, lógicamente, es que quedan todas las zonas de Valencia. Pergaminos antiguos, aunque, como os digo, yo pergaminos me caen muchísimos en Cadri, si estáis a ese nivel de 140 superior. Y luego no lo mismo, o vas a Nagas, ¿no? Si ya estás a partir de 140, vienes a Cadri y te caen bastante pergaminos, la verdad. Yo estoy allí y me están cayendo pergaminos antiguos, una barbaridad. Estaba en el tema de cráter, pergaminos antiguos, partes de la brújula también, y el collar sífil y el sucio. Que eso te da también para que te caiga, con varios te lo vayas abriendo y te puede caer también, ¿vale? En Pilacú te pueden caer también el pergamino antiguo y pergaminos antiguos y niño, aquí. Te puede caer pergaminos antiguos y varios collares, ¿vale? El Sicil, ok. En Agman, que yo no he ido tampoco, por pendiente de Tundra, partes de la brújula de pergaminos antiguos. Que en Agman no he ido, tío. Bueno, en Poli sí que son una de las zonas bueno, que son de la zona territorio nuevo. Yo he venido a grindar mucho, basura interesante, pero en cuestión de armas y equipo, la verdad que no es una cosa que digas, bueno, pues te puede caer alguna lemoria que, bueno, o la vendes que se está vendiendo o la das de comer al hada, ¿no? Pero se está vendiendo bastante bien. Aunque no hay mucho promedio de caída tampoco. Y nos faltan muchísimos ítems aquí, ¿no? Como las piedras de profesión, etcétera, etcétera. Vale. Si queréis cristales, oye, me hacen falta cristales. ¿Te hacen falta cristales? Sí, de estos de lo típico. Que aparte de comprarlos y demás, como siempre. Aquí. ¿Te hace falta cristales? Mi cristal, tal cual, no sé qué. Pues la mejor zona para venir a grindear cristales es mina abandonada. Vale. Venís a mina abandonada, ya veis que no piden mucho, 70, 90. Y sobre todo, no solo sino los jefes de los capataces y demás, los más grandes que están por la zona, te sueltan unos cofres y demás, y esos, bueno, no lo sabráis, se van juntando, te ocupan un hueco, mejor tienes 20, 30, 40, estáis una hora, estáis media hora, 3, 2 horas, y te sueltan, cada capataz te van soltando cofres, y ya cuando acabéis, vais a una zona y vais abriendo los cristales, ¿no? Yo ya veis que los tengo en el almacén central, porque como os digo, los cofres sí ocupan un hueco, pero luego los cristales ocupan varios, entonces bueno, al final lo dejo en un almacén central que es donde ahí me ocupan también, aunque tenga de varios tipos. A mí si me lo equipara con un personaje lo tuviera pues no me ocuparía, me ocuparía uno y otro, aquí los junto, los tengo todos juntitos por aquí. Bien, en Yenidos, como digo, Enrich y Sausan también os puede caer el cinturón de Shul, ¿vale? Cinturón de Shul, ese azulito. Yenidos, esto ya estamos hablando de aquí. Yenidos, Sausan, Elrich. Yenidos son aquí donde los soldados, la guardia de los Yenidos.
os puede caer el cinturón y el collar de Shul. ¿Ok? Bien. Y hasta aquí queda pequeña introducción un poco de la caída de los... seguramente me haya dejado muchísimos equipos y armaduras y demás. Muchísimos equipos y armaduras, pero nada, cualquier cosita en la caja de comentarios. Primer contacto de un poco la caída de lo que nos puede caer en las zonas y lo que necesitamos. Y si, bueno, si queréis poner en la caja de comentarios algún sitio, oye, pues aquí me cae esto, aquí me cae lo otro. O preguntar, oye, ¿dónde me puede caer esto? ¿Dónde tengo que ir a guindear para que sacarme esto? Me lo indicáis. Seguramente yo lo antes posible, como seguramente alguno de los amigos del canal, seguramente os lo indiquemos y vamos, y así pues todos aprendemos de todos. Un saludito, espero en el siguiente vídeo. Adiós, chao.